Gracias a todos. Pues muchísimas gracias a todos. Me gustaría empezar la presentación sobre nuestra anfitriona de hoy. Decir más o menos, para ponernos en contexto, que un femtosegundo es a un segundo, lo que un segundo es a 32 millones de años, para que vean la magnitud de las escalas, ¿no? Entonces, es un placer tener en esta ocasión a Shirley Josefina Espinosa Herrera, que obtuvo su doctorado en física con especialidad biofísica y química y física macromolecular en el Instituto de Física en la Facultad de Matemáticas y Física de la Charles University en Praga, en la República Checa. Ella es ingeniero físico de formación en licenciatura en la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín, y actualmente es miembro del comité científico en el ELI, que es el European Laser Institute, del Instituto de Física de la Academia Checoslovaca de Ciencias. Bueno, pues es un placer tener aquí y adelante, Shirley. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Y bueno, yo normalmente presento en inglés, entonces puse las slides en español, pero no todo está en español, entonces ahí me disculparán. Voy a tratar, si no entienden algo, si no queda claro, entonces por favor me preguntan, me pueden interrumpir en cualquier momento. Bueno, entonces lo que yo voy a presentar es el proyecto que yo hago acá, que es elipsometría en los femtosegundos. Y bueno, hice parte del departamento del Instituto de Física de la Academia de Ciencias Checa y es una parte también de la Unión Europea. El contenido de mi presentación primero es una introducción al instituto donde trabajo, luego introducción a los procesos ultra rápidos en semiconductores, que es como ya la aplicación que yo hago, y después el elipsómetro en tiempo definido, que se dice en inglés time resolve, y cómo se usa para mediciones en espectros en los femtosegundos. Y algunos ejemplos como estudios que se hicieron con Germanium y con Sinusoid y unas posibilidades de colaboración. Entonces, el Levin Line es un instituto de investigación internacional establecido como en la forma de un ciclotrón, o por eso se usa mucho también en Europa, que es como que es un edificio para servicio, un instituto para servicio de científicos, como el CERN, por ejemplo. Entonces, que la idea es que nosotros somos científicos que hacemos experimentos para científicos interesados en el tema, no solamente nuestros experimentos, sino científicos que colaboran con nosotros. Y la idea es que, por ejemplo, en Corea o en Estados Unidos o en China están los láseres súper poderosos en petawatts, y la Unión Europea quiere hacer otros láseres también poderosos, participar en esa competencia de láseres poderosos de alta potencia en petawatts, y esa es la idea de Levin Lines, que tiene 3 partes, que tiene Hungría, Rumania y República Checa. Entonces, en la parte de Hungría se especializan ellos en tener todavía más corto, o sea, ¿qué se puede hacer con la luz? Puede hacer con más potencia, que es lo que hace la República Checa en los petawatts. Puedes tener la longitud de onda más corta, que es lo que hace en Rumania, y puedes tener también el pulso muy corto, que es los femtosegundos, los atosegundos, y eso es lo que hace Hungría. Entonces nosotros somos 3 y depende a lo que quieran los científicos, nosotros somos 3 institutos. En la parte conectados. La de Levin Lines, que es al que yo pertenezco, que es la República Checa, está cerca de la capital de la República Checa, que es Praga, que queda en el centro de Europa. Era lo que antes era la cortina de hierro con Checoslovaquia y ahora es simplemente la República Checa. Y en Praga, cerca de Praga, 20 minutos por servicio de transporte público, pueden llegar al instituto que se llama ELI. Bueno, entonces yo pertenezco a un departamento que se llama el Departamento 82, Structural Dynamics, y se trata de hacer aplicaciones. Una vez que tengamos esos láseres en los petawatts súper poderosos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces, ese es el departamento donde yo estoy,
Y lo que el departamento, la parte donde yo trabajo en ese departamento es aplicaciones a la ciencia de materiales y en espectroscopía. Entonces, la ciencia de materiales, por ejemplo, se pueden investigar no solo semiconductores, pero también metales, aislantes. ¿Qué pasa en los femtosegundos o en esos tiempos cortos? Cuando, por ejemplo, se empezó a trabajar con computadores y semiconductores, todo era teórico y nunca habían podido, por ejemplo, medir cómo el electrón en realidad viajaba en el semiconductor o en el material. Entonces, eso es lo que nosotros ahora podemos hacer. En tiempo real, en femtosegundos, yo les voy a mostrar cómo podemos ver cómo se mueve el electrón, y no solo el electrón, sino el electrón y el hueco cuando se crea el par. Y también qué pasa después. Entonces, primero que todo eso, la generación del electrón pasa en tiempos muy cortos, en los femtosegundos. Y entonces ahí nosotros casi no vemos exactamente cómo se genera el electrón, lo que más vemos es después de femtosegundos, cómo se relaja el electrón, o sea, qué pasa, qué hace el electrón para volver a su estado normal, o qué hace el semiconductor para que el electrón y el hueco se unan de nuevo y quede de nuevo como un semiconductor, que deje de ser un conductor. Y bueno, entonces, el electrón o esos procesos que pasan en semiconductores en esos tiempos rápidos son muy diferentes y cada uno tiene un tiempo límite. Entonces, por ejemplo, hay procesos de termalización, hay procesos digamos que, recombinación del electrón y del hueco, y entonces se llama carrier recombination o transportador de carga cuando se recombina el electrón y el hole y todo eso. ¿Y cómo hacemos eso? Eso lo podemos ver porque cada uno de esos fenómenos tiene como una huella, un efecto en la función dieléctrica del material. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. La función dieléctrica son dos partes, una parte epsilon 1 y epsilon 2, entonces una parte que se relaciona con la absorción y otra parte que se relaciona con la transmisión o con la refracción. Entonces, la isometría en general, o cuando ustedes la tienen allá en el laboratorio, se usa mucho en las empresas también, en las fábricas, para medir, por ejemplo, grosor de películas. Y entonces, lo que hace es que con luz polarizada linealmente, por ejemplo, en este caso aquí como se ve, se estudia un material que sería este bloque que tenemos acá. Entonces hay un polarizador que le cambia la polarización o que selecciona la polarización de la luz incidente, y hay un analizador que analiza pues el estado de polarización de la luz luego de haber pasado de haberse reflejado, en este caso en la muestra. Y entonces no solo puede ser reflejado, también puede ser simplemente transmitido. Pero, por ejemplo, para metales y semiconductores es mejor hablar como de reflejado. Lo hacemos en reflexión. Entonces, se puede pensar que si el polarizador, si tiene una polarización lineal y cambiamos la polarización, la rotamos, entonces vamos a tener como una esfera, y después que pase por la muestra, el otro polarizador, que se llama el analizador, va a analizar esa esfera, pero ya no va a ser, digamos, una circunferencia, va a ser una elipse, porque la muestra cambió la esfera de incidencia o la polarización de la luz de incidente. Entonces, eso es por eso que se llama elipsometría. Entonces, lo que nosotros hacemos en los femtosegundos es que necesitamos que una reacción empiece y después necesitamos medir la elipsometría a diferentes tiempos. Y entonces, pero esos tiempos, lo que hacemos ahora nosotros es que esos tiempos son muy corticos. Entonces, tenemos que medir, esos tiempos podemos ser de femtosegundos a picosegundos, por ejemplo. Después les digo cómo controlamos físicamente eso, cómo es el setup, cómo es el equipo. Pero por ahora, entonces, lo que les voy a explicar aquí es que, por ejemplo, se empieza con un primer digamos, rayo, una primer fotón incidente, y ese se le dice el pump, como la bomba. Y entonces ahí empieza la reacción. Y después el otro es el que va a medir, que se dice la prueba, que es el que va a medir, le pueden cambiar el tiempo entre uno y otro, y es el que va a medir en realidad el espectro. Entonces esta se va a bloquear, solo va a empezar la reacción y va a desaparecer, y la otra es la que en realidad toma el espectro.
y entonces se dice la prop o la prueba. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que tener eso, lo del PAM-PROB? Bueno, tenemos que primero que todo tener un láser pulsado que genere pulsos en los femtosegundos. Entonces, esos láseres pulsados fueron inventados en Los Álamos, sí, en los años 60 o algo. Entonces, son basados en titanium sapphire, en un cristal, y entonces digamos que la cavidad del láser adentro es un cristal de titanium sapphire, y con eso se generan pulsos, acumulan pulsos, y sirve para generar pulsos de alta potencia. Entonces estamos hablando aquí de por ejemplo, 6 milijoules, que es el que tenemos nosotros, y entonces que sería algo así como 6 watts, o algo así. Porque son milijoules, pero lo tenemos también en 1 kilohertz, digamos. O sea que cada milisegundo genera un pulso de 6 milijoules. Y bueno, entonces tenemos que tener también un detector que también sea capaz de medir pulso por pulso. O sea, que un detector que pueda leer cada milisegundo. Entonces eso también necesita un avance en términos de tecnología, de electrónica, pero entonces ahora sí es posible. Entonces, tenemos también unas cosas que se llaman chopper, que es para que son como abanicos que se mueven, y entonces uno se mueve con la frecuencia de 500 Hz y otro con la frecuencia de 250 Hz. Entonces con eso podemos, por ejemplo, si pensamos solo en el de la Pro, podemos, por ejemplo, tener el background, como se dice, como la línea base, o como lo que hay alrededor del ruido, digamos, y después podemos medir la señal. Entonces medimos, digamos que algo así como lo oscuro, como el ruido, que entonces se mediría ahí el ruido y lo que hay alrededor, y la señal cuando pase y lo mismo podemos hacer con la PAM. Entonces podemos hacer ruido, señal, y con la PAM, con la que está generando la reacción, también puedes medir cuando no esté generando la reacción, cuando la genere, cuando no la esté generando, cuando la genere, y así. Entonces vamos a tener cuatro estados. Vamos a tener cuando esté generando la reacción y se esté midiendo, después cuando esté solo la PAM sola, para ver si no hay, por ejemplo, luminiscencia, o que este rayo simplemente que tendría que desaparecer no desaparezca, sino que queda ahí, por ejemplo, que está mal alineado o algo. Después vamos a hacer el espectro de elipsometría solo, que es este prop only, que sería como la elipsometría que normalmente se mide con el elipsómetro comercial, y después vamos a tener como pues se dice el background, o el ruido, pues, ambiental y también electrónico. Entonces el setup o el equipo es algo como esto. Entonces tenemos el láser de titanium sapphire que yo les digo. Entonces el mismo pulso de luz se divide en dos, con esta cosa que se llama el beam splitter, que divide el rayo de luz en dos. Entonces voy a explicarles primero una parte de esa, entra por acá, entonces les explico eso y después les explico el otro lado. Entonces esta parte que os voy a explicar primero es la prop, o la prueba con lo que se mide. Entonces primero hay una lente que lo enfoca en un cristal de calcio fluoride o de fluoruro de calcio. Entonces ese cristal lo que hace es que esa luz, que cuando sale del láser es de 800 nanómetros, la convierte en una luz blanca, digamos así, como si tuviéramos una lámpara, como si tuviera la lámpara del elipsómetro normal. Solo que esa luz blanca tiene las mismas propiedades de polarización del láser y tiene las mismas propiedades de pulso, o sea que va a también durar un milisegundo. De cada milisegundo va a durar también unos femtosegundos, un poquito más. Las del láser, por ejemplo, son 12 femtosegundos, y cuando ya llegamos al calcio fluoride, cuando ya se genera la luz blanca, ya va a ser como 35 femtosegundos. Pero bueno, de todas formas está en los femtosegundos, 10 a la menos 15 segundos. Y aquí tenemos lo que yo les explicaba, el chopper, que son como, este va a 500 Hz para que adquiramos en la oscuridad y la medición. El ruido y la medición, Entonces así se mide, y pasa a un polarizador, que es lo que yo les explicaba de la isometría. Entonces no solo vamos a medir intensidad de la luz reflejada, pero vamos a medir también cómo esa intensidad, cómo esa luz es reflejada dependiendo de la polarización. Entonces,
con eso vamos a adquirir también más información, porque tenemos también no solo una polarización dada o luz sin polarizar, sino que tenemos las diferentes polarizaciones. Entonces después tenemos la muestra, que podría ser, por ejemplo, el semiconductor, y una lente que nos va a colimar el rayo para que pase por el compensador, que en este caso nosotros rotamos el compensador para tener, digamos, mayor información, y tenemos también un analizador, sí, como para analizar la polarización de la luz, y tenemos ya después el detector. Entonces, en realidad lo que hace esto es un ilinsómetro normal, digamos, solo que utiliza la lámpara es en femtosegundos. Tienes la luz blanca, que es un pulso cada milisegundo, y ese pulso dura 35 femtosegundos. Entonces, mide el espectro muy rápido, digamos. Entonces, pero estás midiendo un espectro, porque tienes luz blanca generada por el calcium fluoride. Ese efecto se llama, es un efecto no lineal, se llama supercontinuum, para generar la luz blanca. Bueno, eso es una parte. La otra parte es cómo hacer para que esa reacción empiece. Entonces, esa otra parte se hace con este otro rayo, o sea que se dividió, en realidad es el mismo rayo, y entonces ese rayo se divide y se hace que llegue, también pasa por otro ruido o otro chopper que mide el ruido y que deja pasar el rayo, que mide la oscuridad y el rayo, y después llega a la muestra. Pero se recorre un camino para que lleguen al mismo tiempo. Y no solo que lleguen al mismo tiempo, sino que vamos a querer que la reacción empiece, por ejemplo, que midamos antes de que llegue, de que empiece la reacción, y que también midamos unos femtosegundos después de que empiece la reacción, después digamos un picosegundo después de que empiece la reacción, y así. Entonces, por eso necesitamos aquí algo así como un interferómetro, en ese sentido, que es que va a retrasar el rayo de la pump, de la que va a generar la reacción, la va a retrasar, y la puede retrasar hasta 6 nanosegundos. Entonces va a hacer que, o la va a adelantar en este caso la va a adelantar. Entonces va a hacer que nosotros podamos medir un poquito antes de que la reacción haya empezado, porque en realidad necesitamos esos datos antes, y también podemos medir hasta 6 nanosegundos después. 6 nanosegundos son como 1.5 metros de longitud de ley line, que se llama, pero que en realidad, exacto, que en realidad es ya así, simplemente unos espejos para retrasar el rayo, o para adelantar el rayo en este caso, porque sí. Bueno, ya. Entonces, este rayo no solo lo vamos a querer que sea del mismo color, de la misma longitud de onda del láser, que son 800 nanómetros, pero que también lo podemos convertir a diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, en caso de que nuestra reacción, nuestro semiconductor, tenga una band gap, o ¿cómo se dice? Una distancia entre las bandas que sea entre la banda de valencia y la de conducción, que sea, por ejemplo, que tenga una energía más grande que la de 800 nanómetros, que son como 1.65 electronvolts. Si tenemos un semiconductor que se necesite más energía para generar el par de electrón y hueco, entonces en ese caso vamos a tener que generar más energía, y con eso se genera a través de otro proceso no lineal que se llama generación del segundo armónico, que se divide, es otro cristal de barium que divide la longitud de onda, por ejemplo, en 2. Entonces vamos a tener ya 400 nanómetros, como 3.5 electronvolts. Y después vamos a tener también 260, el tercer armónico. Y así también podemos hacer otra cosa, que otro proceso no lineal, otro sistema que se llama Optical Parametric Amplifier, como amplificador óptico paramétrico o algo así, que es que puedo escoger cualquier longitud de onda, de los 190 nanómetros a los 2 micrómetros.
Entonces la idea es que puedo escoger una de esas longitudes de onda para que me genere la reacción. Y con el otro puedo probar. Entonces, sí, eso aquí resume más o menos lo que yo les decía. Y en realidad esto es como una foto de cuando nosotros empezamos el sistema, que era algo como así, que en realidad es una mesa óptica y tiene atornillados pues los diferentes componentes. Y tenemos ahí un ángulo aquí que se puede ver cómo lo medíamos. Y ahora tenemos un goniómetro que entonces es, pero la idea es la misma. Y entonces tenemos el polarizador, el compensador y el amplificador, no, digo, el analizador y la PAMP, que después queda bloqueada aquí. Bueno, nosotros también en eso podemos colocar una celda electroquímica y entonces podemos medir las reacciones de la celda electroquímica también con interfaces sólido-líquido, que ese es el trabajo de Saúl, de Saúl Miranda, que estudió, que estudió en la Universidad de San Luis y que ahora por eso está trabajando con nosotros y por eso fue el contacto, porque me invitaron. Bueno, entonces aquí están los ejemplos de lo que podemos hacer y, por ejemplo, medimos con el germanium, podemos llegar a generar el electrón, a generar pares de electrón y de huecos con una densidad bastante alta, de 10 a la 20, y bueno, con el mismo, porque el germanio tiene una band gap que es en realidad pequeña, entonces con 1.55 electrón voltios podemos generar alguna reacción ahí. Entonces hicimos eso, generamos la reacción ahí y bueno, y ya. Y entonces con eso es lo que más o menos cómo queda. Entonces es la función dieléctrica, aquí en este caso es el epsilon 2, entonces la podemos medir a diferentes tiempos. Por ejemplo, aquí está 20 femtosegundos, tenemos incluso más puntos en la mitad, pero bueno, aquí son unas representaciones, 20, 60, 100, es automático, entonces eso mide, lo ponemos a medir y mide como 8 horas, 12 horas, entonces solo tiene que colocar los parámetros y el delay line como si hace que cambien los tiempos. Bueno, entonces en realidad cada punto son como 500 acumulaciones, tenemos que acumular 500 veces y después movernos a otro punto y así. Entonces por eso se demora tanto. Hay veces que acumulamos hasta 2000 veces y ya. Y también podemos rotar el polarizador y el analizador como hicimos con aquí en este experimento y entonces se demora muchísimo, más 24 horas o algo así. A pesar de que las mediciones lo que está midiendo es los femtosegundos. Pero el compensador se demora rotando, el polarizador también y todo. Entonces, después viene la interpretación, entonces nosotros ahí podemos ver cómo no podemos ver cómo los electrones suben a las bandas de conducción, pero solo podemos ver cómo, una vez que están allá, porque este movimiento de subida es muy rápido, tenemos una resolución de 170 femtosegundos, entonces todavía no es tan rápido como para ver el electrón subiendo, pero sí podemos ver cómo el electrón baja o cambia las diferentes, primero se va al X-Valley y después se va al Valle L, y bueno, y eso también podemos sacar ahí como constantes de tiempo y ver un fenómeno cómo pasa, qué tan rápido pasa y eso. Y estas explicaciones están en un artículo que publicamos en el 2019, que fue el primer artículo que nosotros estamos trabajando en esto desde el 2016, finales del 2016, y apenas en el 2019 pudimos publicar algo porque también se demora mucho el modelo, el ipsométrico, también todos nos tuvimos que medir varias veces. Bueno, este es otro experimento de qué otras cosas podemos hacer con eso. Entonces, por ejemplo, un semiconductor anisotrópico es el óxido de zinc, y ahí podemos ver, podemos hacer, para eso necesitamos usar el tercer armónico, o sea, no 800 nanómetros, pero 266 nanómetros,
algo como 4.65 electron volts. Y con eso podemos ver la diferencia entre birrefringencia y dicroísmo. Eso es algo que la lensometría nos permite hacer, porque con la lensometría nosotros no solo podemos ver absorción, reflexión, sino absorción también. Y entonces podemos ver la diferencia que hay entre, por ejemplo, el índice de refracción asociado con la birrefringencia y el índice como la absorción que está asociado con el dicroísmo. Entonces, ¿sí? Recordando que la birrefringencia es cuando cambia el índice de refracción de acuerdo a la polarización de la luz incidente, y el dicroísmo es cuando ya cambia la absorción, pero de acuerdo a la longitud de onda. Entonces, podemos calcular esa birrefringencia y dicroísmo, pero todo esto con diferentes, digamos, a tiempo definido, como ultra rápido. No solo eso ya se ha hecho como el tensor de la función dieléctrica para el zinc oxide, se publicó hace mucho tiempo, pero ahora lo que publicamos recientemente fue, incluso este año, fue lo de en los femtosegundos, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, eso, otra de las opciones que no necesitamos ya dopar el material, como antes se hacían todos esos experimentos se dopaba el material y se veía cómo cambiaba, cómo afectaba el doping. Ahora lo que hacemos es que lo dopamos, pero con la luz. Entonces, en realidad lo estamos dopando como en realidad pasa, que es en tiempo instantáneo, pues en los femtosegundos, y estamos generando el electrón como pasa en el computador o como pasa con en las celdas solares, por ejemplo. Por eso es diferente. Entonces, este es el artículo más reciente también que publicamos, donde se discute eso, la birrefringencia en los femtosegundos. Bueno, entonces, posibilidades de colaboración. Para terminar, entonces, una invitación, obviamente, porque nosotros somos como para servicios de usuarios, de científicos, y generalmente todos los años tenemos un llamado a propuestas. Entonces podría ser que ustedes someten una propuesta, los interesados podrían colocar un material y nos pueden incluso enviar el material por correo, no tienen exactamente que venir. Nosotros ahora con lo del COVID, pues ese es el método como más usado. Y entonces nosotros tenemos como un periodo, por ejemplo, aquí en este caso fue como de 5 meses, casi 5 meses, en el que estuvieron abiertas las llamadas a propuestas. Entonces la gente manda algún material, propone algún experimento, entonces nosotros hacemos el experimento para saber si nuevos materiales o si quieren los mismos materiales que se puede hacer en los femtosegundos. Y después también tenemos la opción entonces los invito a que estén pendientes para el otro año, en el verano del otro año abrimos seguro un llamado de nuevo. Y también estudiantes de verano tenemos pasantías. El asunto es que para los estudiantes de verano nosotros les pagamos, pero no pagamos el tiquete. Entonces el tiquete a veces, por ejemplo, desde México es lo más caro. Lo mismo para los científicos visitantes, tenemos oportunidades de colaboración. También no pagamos el tiquete, pero es como empleado de nosotros. Entonces, sí, recibe un sueldo y ya con ese sueldo puede pagar acomodación y eso. No sé si tiquete también le den, pero bueno. Pero bueno, es una otra forma de colaborar con nosotros. Podríamos pensar de pronto también pagar el tiquete si tenemos si podemos mirar la forma, si hay alguien interesado. Lo importante es hablar inglés y tener mínimo 2 publicaciones en los últimos 3 años. Eso es como para el junior, pero ya después, si quieren la senior scientist o algo así, entonces más requisitos son necesarios. Y con eso, yo agradezco mucho la atención a todos y ese es mi contacto por si alguna cosa no quedó clara o por si están interesados en alguna colaboración, si tienen algún material, alguna idea de experimentos, entonces también podemos conversar desde antes, no solamente con
usuarios se podría, sino también como simplemente en colaboración con el tiempo de nosotros, con lo que nosotros hacemos nuestras investigaciones. Bueno, muchísimas gracias, Shirley. ¿Alguna pregunta de los participantes? Hola, ¿puedo preguntar? Sí, claro, adelante. Cuando haces, no sé, el óxido de zinc, por ejemplo, que tienes, o el germanio, que tienes una secuencia de espectros, la pregunta sería, bueno, exactamente qué es la función dieléctrica en este caso. O sea, yo estaba pensando que en realidad lo que estás midiendo es propiedad del material o es la respuesta ya también a la perturbación. O sea, la pregunta es, pues, las diferencias que mides en las secuencias de espectros, ¿es más fuerte en la región de absorción o hay otras diferencias en otras regiones del espectro? Bueno, aquí lo mostré solo en absorción, pero en realidad sí también en la parte, digamos, de refracción también, sí. Pero lo que se mide en realidad es la respuesta del material, que depende del material, puede ser, y si el material es anisotrópico o isotrópico, exacto, depende lo que se puede, pero en realidad la respuesta está en todas partes. Se puede ver en la absorción, en el caso del germanio se puede ver en la absorción y también bueno, asociado con la refracción y el epsilon 1, digamos así, con el índice de refracción. Ok, no sé, en la secuencia de espectros, ¿viste la parte de las diferencias? O sea, ¿hiciste alguna secuencia de diferencias entre uno y otro? A ver si aparecía estructura nueva o cosas así. Bueno, ese análisis no lo hicimos en la publicación que hacemos, que hicimos, pero todavía se están analizando esos datos y de pronto no, seguro que en esto incluso estos días se va a publicar otro artículo esto es en colaboración con la Universidad de Nuevo México, con la Universidad Estatal de Nuevo México, y entonces, y ahí como se hicieron más simulaciones, por ejemplo, para tratar de explicar cuáles son las diferencias. Las diferencias existen y se pueden ver como vemos acá, pero ¿qué significa cada una? Nosotros en el paper solo tratamos como de decir algo, pero sin ninguna teoría, digamos, sin ninguna simulación, solo que de artículos ya publicados con germanio dopado. Se ve padre, se ve bonito el corrimiento de uno, por ejemplo, ¿ah? Sí, sí. Ya. Sí. Sí, pero entonces ahí nosotros hicimos una analogía en ese artículo con las publicaciones ya generalmente con el dopado, que es lo que la gente más hace, ¿sí, no? Pero con los semiconductores que lo pueden dopar, entonces se ve más o menos lo que vimos ahí. Entonces, porque uno podría calcular cuál es el dopaje que hay en cada uno de estos momentos. Ajá, Entonces sí. uno puede hacer una simulación como, porque cuánto dopó, entonces cuánto volvió cuando se recuperó y eso. Entonces eso fue lo que hicimos, pero también se podría hacer como simulaciones teóricas que nosotros no hacemos, pero que otros colaboradores están haciendo, hicieron y lo van a publicar. Y lo mismo, por ejemplo, con el Sinusoid. Más que todo es como trabajo más que todo teórico, y se publicó también solo teóricamente el tensor, digamos, que encontramos, pero de ella qué significa, y eso no, todavía no, sí, a pesar de que hay científicos, digamos que teóricos, esa es la parte como más débil de nuestros estudios, que es como la explicación teórica de qué es lo que pasa. Sí. Vemos experimentalmente qué es lo que pasa y vemos la diferencia, pero no de ella saber, por ejemplo, por qué se da o sí, cuál es el movimiento que hubo, no sabemos. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el espectro número 4 se ve clarito que de 1.5 a 2 hasta justo antes de E1 no hay cambio. Uno hace las diferencias, sería cero prácticamente, y lo mismo a partir de 2.4
4 más o menos, es 0 las diferencias. La diferencia principal es entre E1 y E1 más delta 1, ¿no? Entonces sería así como las diferencias están montadas sobre 0, ¿verdad? Y entonces Sí, eso, no sé, se puede pensar como un modelado entre como dos osciladores, ¿no? Me parece, exacto, porque sí. hay lo que se llama oscillator strength transfer, ¿no? De E1 a 1 más delta 1. Y eso se ocurre, por ejemplo, tiene que ver ahí el spin, ¿no? El delta 1, la interacción spin-órbita. ¿Hay algún trabajo teórico o están trabajando con algunas personas que lo puedan interpretar con DFT, por ejemplo? No, en realidad no, esa parte no la estamos haciendo. Hay otros, esos son como solo 2 materiales que hemos hecho, pero hay otro, por ejemplo, que hicimos con gallium phosphide y ese sí está haciendo DFT. Pero en esta parte del germanio no estamos haciendo esas simulaciones, sino más que todo como para tratar sí, como tratar de encontrar los tiempos. Y no solo encontramos esto que yo estoy mostrando aquí, sino que también encontramos oscilaciones. Por ejemplo, pueden ahí verse como el fonón acústico, porque el rayo entra y como entra tan poderoso, genera como una onda en el material acústica. Entonces todo eso, o sea, la información que se obtiene de esas mediciones en realidad bastante y se podría hacer muchos análisis. Y entonces ahora todavía lo que estamos haciendo es esos análisis, digamos, semi-experimentales con un poquito de teoría, pero más experimentales, pero el modelo teórico de simulación no lo hemos hecho, ¿no? Claro. Pero Otra cosa, buena idea hacerlo, sí. ya, Necesitamos colaboración en esa parte. ¿Ya? por ejemplo, el delta 1 en silicio está prácticamente 0. Entonces están casi degenerados E1 más delta 1 y L0' están degenerados ahí como en 3.3 electronvolts. ¿Han hecho trabajo con el silicio? Nosotros lo hicimos, incluso la parte, eso ahí está de Germanio, la publicación Germanio, Silicio y Indios Phosphide. En el silicio en realidad no encontramos eso, no encontramos nada, entonces por eso es que incluso aparece como más como en lo suplementario. Al principio que el título era y la idea era ponerlo todo y el artículo, pero en discusión con los reviewers y eso, al final se movió todo a lo suplementario porque lo más interesante es el Germanio. De pronto, sí, entonces con el silicio no encontramos, digamos que casi nada. De pronto, sí, tendríamos que repetirlo o decir, tratar de pronto hacer otra cosa diferente, pero si hay un transient ahí, si hay una señal, pero no es tan interesante como con el hermano. Ya. Está excelente. Bien, yo no tengo más preguntas. ¿Alguien de los participantes? Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a Shirley. Shirley, muchísimas gracias. Y saludos desde México. Muchísimas gracias a ustedes de nuevo por la invitación y bueno, que pasen bien y que estén todos saludables ahora. Igualmente, Y esperamos muchísimas verlos gracias. de pronto en una conferencia. Nosotros también organizamos. Okay. Por ejemplo, somos los que vamos a organizar se llama el ACE Workshop. Es como la conferencia europea de la ipsometría que va a ser en el 2022, creo, sí, o el 2023, que en el 2022 es la conferencia internacional que va a ser en China, pero después vamos a hacer la europea de la ipsometría en el 2023 y en Praga, y entonces pensamos que sería una buena oportunidad para ustedes visitar a Praga y incluso sería espectacular si alguien nos contacta con algún material que tenga o alguna idea interesante en los mismos materiales podría ser. Por ejemplo, fósforo de indio dopado es excelente para plasmones, ¿no? Entonces, bueno, podemos ahí colaborar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Raúl, de nuevo y hasta luego. Pues. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Muy bien, entonces voy a terminar la reunión para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos. Hasta luego.